¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra tercera temporada en el que estamos hablando de el miedo en la vida humana. Te invito, antes de entrar en materia, a que te suscribas, a que nos sigas, a que le des un like a los diversos episodios que hemos estado compartiendo desde la plataforma que nos sigas. Agradecemos tu escucha y tu compañía. El día de hoy vamos a hablar acerca de los miedos colectivos e individuales a lo largo de la historia. ¿Por qué hablar de esto? Primero que nada, sabemos que los miedos pues existen, están en nuestra vida. Les decía en el primer episodio que es inherente a la vida humana, puesto que es una emoción de esas que están todo el tiempo y que vale la pena conocer y ubicar cuáles son las causas que generan este sentido de alerta en nosotros. El miedo, entendido desde una perspectiva holística y multidisciplinar, ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Se manifiesta tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Configura respuestas ante amenazas reales e imaginarias. Y vamos a ir comentando desde distintas causas, orígenes, cómo se ha dado este tema de los miedos. Los miedos colectivos provocados por la guerra. Las guerras han generado profundos miedos colectivos que se manifiestan en reacciones como el pánico, la huida masiva, el heroísmo o incluso la aceptación resignada del destino. Hoy, en nuestro mundo, tenemos situaciones de guerra. Algunas las ubicamos muy bien porque nos enteramos por las noticias, por la radio, la televisión, las redes sociales, todo esto que de alguna forma tenemos una información inmediata y que nos enteramos de qué pasa en determinada parte del mundo. Pero también hay guerras internas, guerras en pueblos, en países que a lo mejor no están tan a la vista y que ahí se dan situaciones que de alguna manera afectan al mundo, afectan a la humanidad. Durante los conflictos armados, como las guerras mundiales, que las estudiamos en historia, la sensación de amenaza constante, llevada a una percepción colectiva de vulnerabilidad, afecta no solamente a los soldados, a la gente que está ahí adelante en el frente de batalla, sino también a los civiles, a la gente que está en las empresas que producen armamentos, balas o municiones, que preparan vehículos o que hoy también ante la modernidad preparan sistemas de rastreo, preparan dispositivos electrónicos, los famosos radares que te leen vaya hasta donde menos te imaginas, o satélites que están en constante movimiento, redireccionando. Vaya, todo esto, obviamente, pues de alguna forma se va permeando en la población civil y vamos escuchando y entendiendo cómo surgen estas cosas. De alguna manera, consciente o inconsciente, hay una afectación a la persona en donde estés, en donde te encuentres solo o acompañado, haciendo o no haciendo algo en particular. Jean Dullemont, historiador, destaca cómo el miedo a la invasión, la muerte y la destrucción han sido motores de cambio social y político y han motivado el surgimiento de figuras míticas de protección y salvación. Esto va en el sentido de defendernos de ese temor que suscita situaciones como las guerras, ¿ok? Y bueno, obviamente si le seguimos
sacando pues más jugo, digamos, al tema, pues en un sentido general es la inseguridad. La inseguridad que hoy a nuestro mundo lo ataca de manera frontal y que no distingue ni rasgos, ni color, ni cultura, ni ninguna situación. Otro origen de los miedos colectivos son las plagas y epidemias. Recientemente vivimos una situación de pandemia y que tenía mucho que no se vivía una situación particularmente de riesgo en la salud. Las grandes epidemias como la peste negra en el siglo XIV o la pandemia de cólera en el siglo XIX, y recientemente, y para nosotros, la pandemia del COVID de hace unos cuantos años, que hoy por hoy tenemos algunos efectos todavía a raíz de esta pandemia, provocan un miedo colectivo, pánico, aislamiento social, persecución de ciertos estratos o empleos o personas que se dedican al asunto de la salud. La reacción social ante estas epidemias o pandemias incluyó la estigmatización y ostracismo a los enfermos. ¿Quién de nosotros no en algún momento tuvo ese pavor? Y hablo de quienes hemos vivido esta más reciente pandemia, que en todo el mundo se detuvo todo, las actividades en general se frenaron, el uso del cubrebocas, el aislamiento social, el evitar salir de casa, el evitar el contacto en lugares públicos. Todo eso conlleva una situación de temor y que obviamente pues nadie se quiere enfermar. Otro causal del miedo son los desastres naturales. Recientemente hemos escuchado situaciones de los tsunamis, de los terremotos, huracanes, que incluso gradualmente han ido incrementando su nivel de peligrosidad, las erupciones volcánicas, inundaciones por lluvias que de repente se desatan y que dices qué sucede, qué está pasando. Y esto colabora a que, pues de nueva cuenta, se incremente ese mecanismo de defensa, ese temor a que me puede pasar algo o que me puedo ver afectado y genera miedo. El miedo a los desastres naturales ha guiado también una reacción positiva, por supuesto, de la gente. También ha fomentado comunidades de apoyo, de solidaridad, organizaciones que se dedican al apoyo de desastres naturales, organizaciones que se especializan en rescate de personas y bueno, pues tantas cosas que también hemos escuchado, que incluso posiblemente hemos sido parte y que nos son de utilidad. Pero todo esto movido por una situación de temor y de algún desgaste o de alguna causa como las que hemos citado. Ahora hablemos del miedo individual. El miedo experimentado en lo individual puede ser intensificado por el entorno colectivo, pero tiene raíces en la biología, la experiencia personal y el aprendizaje social. Los individuos tendemos a interiorizar los miedos dominantes de la comunidad a la que pertenecemos, a la cultura de la cual nos hemos ido provisto de ideas, de creencias, y también esto puede experimentar o hacernos experimentar algún tipo de miedo. Incluso puede llegar a generar o derivar en traumas por aquello que escuchamos y que de alguna forma nos transmite la gente.
La cultura es modeladora de los miedos. Hablemos de algunos aspectos respecto a ello. Los tabúes. ¿Quién no ha vivido o experimentado o en su cabeza le ha sucedido o pasado algo que tiene que ver con los tabúes? Este asunto son prohibiciones sociales o de corte religioso que regulan comportamientos considerados como peligrosos, impuros o indeseables y que varían según la cultura. Estos tabúes funcionan como mecanismos de protección social ante amenazas que se perciben en el ambiente. Por decir, pongamos un ejemplo, un tabú alimentario: no comer cerdo en el Islam o no comer la vaca en el hinduismo. También existen los tabúes sexuales o en el tema del mundo de la sexualidad. Y también hay prohibiciones de hablar sobre la muerte o el duelo en ciertas culturas. Entonces, yo te invito a que consideres, a ver, ¿qué tabú es el que a mí en algún momento me aparece en mi conciencia y que incluso a veces modifica mi conducta? Mitos y creencias. Los mitos, las leyendas y las narrativas sobrenaturales explican el origen de los miedos y les otorgan sentido dentro de una cosmovisión compartida. ¿Qué es esto de la cosmovisión? La forma en la que ves el mundo, la forma en la que ves la vida, la forma en la que ves la historia. A eso me refiero con la cosmovisión. Y que, por supuesto, esto es compartido en la comunidad en la que vivo. Estos relatos actúan como mecanismos de advertencia y de control, previniendo comportamientos peligrosos o desafiantes al orden social. En mi experiencia, en varios lugares donde existen espacios vacíos o alguna hacienda, algún rancho, algún edificio abandonado, o que en algún momento pasó algo importante ahí y que hoy por hoy está vacío, en varios lugares o regiones se habla, por decir, de la dama de blanco. Esta dama de blanco, como se describe en varios lugares, o que a lo mejor la persona que llora en alguna zona, o que el ruido de unos niños, en fin. Pero me refiero a este tema de la dama de blanco porque me ha tocado escucharlo en distintos lugares y en distintos momentos y que se hace un relato al respecto. Este mito o leyenda genera el aislamiento de ese lugar, genera un temor, también una curiosidad por saber qué es y que en ocasiones inclusive se escuchan ruidos o se emiten sonidos en los que dices, esto pasó o escuché tal cosa. Y eso genera el aislamiento o el evitar estar en ese lugar. Yo te pregunto, ¿qué mitos o leyendas hay en tu lugar de origen? ¿Qué relatos existen desde el pasado en los que de alguna manera, ya sea en tu niñez o en algún momento de tu vida, te han asaltado este tipo de temores por relatos que incluso hay personas que saben perfectamente decirlos o contarlos? Y eso de alguna forma nos pone en alerta. Ahora hablemos de las normas sociales y la cultura del miedo. Las normas sociales y los discursos institucionales pueden ser emanados por el tipo de educación, el tipo de religión o alguna comunidad a la que se pertenezca, los medios de comunicación que hoy por hoy siguen siendo los grandes instructores
de las tendencias ideológicas de nuestro mundo y nuestro tiempo. Seamos muy cuidadosos de qué escuchamos y de qué vemos. Parece un poquito, digamos, molesto que se diga esto, pero es una realidad. Existe gente y organizaciones que se dedican a generar una información equivocada, tergiversada, por manipulación, por enriquecimiento, hasta por chiste o por diversión. Algunas personas generan información que no es correcta. Y si tú no estás listo para cernir esa información, créanme que caemos. Créanme que puedo irme con la finta y creerme aquello que me dicen. Bueno, cambio y adaptación de los miedos. ¿Cómo es esto? Los miedos colectivos evolucionan. Lo que fue tabú en el pasado puede normalizarse con el tiempo. Por decir un ejemplo, los cambios en la percepción de los derechos en la comunidad LGBT o el cambio de idea respecto a las tecnologías que hoy pues están por todos lados. En algún momento se hablaba de que la tecnología era un mal que se estaba provocando y que ponía a la gente en riesgo. La globalización, la ciencia y el diálogo entre las diversas culturas, entre las diversas creencias, han transformado ciertos miedos, pero han dado lugar también a otros miedos. Y el miedo al futuro, a la incertidumbre, a la pérdida de identidad cultural, y eso que también está latente en todos nosotros. Con todo esto que hemos ido narrando, el miedo ha sido y es una herramienta de adaptación, cohesión y transformación social, profundamente moldeada por la cultura en todas sus formas. Comprender, amigos, comprender la dimensión histórica y cultural es clave para abordar lo que hoy vivimos y experimentamos en esta sociedad de hoy. Es valioso que nosotros conversemos acerca de esto. Es importante que nosotros podamos dialogar acerca de cuáles son los aspectos o tópicos que me hacen frenar ante una decisión, ante un evento. Me queda claro que ahorita estamos hablando a nivel general. Vamos a ir profundizando un tanto más de cómo estos miedos a nivel individual nos paralizan o también nos pueden llevar a grandes acciones. Y pues obviamente les invito a que no se pierdan los siguientes episodios porque vamos a continuar desarrollando este asunto del miedo y que está en nosotros, junto a nosotros, adelante, a los costados, detrás de nosotros. Bien, te invito a que nos escuches en el siguiente episodio y que pues te suscribas, nos sigas y le des like a nuestros episodios en los cuales compartimos esta información que confío te es de utilidad. Te envío un abrazo con el deseo de escucharnos muy pronto.